Hoy no es un video cualquiera. Hoy no venimos a contar un chisme más ni a repetir lo que ya dicen todos. Hoy venimos a hablar de una historia que no cuadra, que no termina de convencer y que cuanto más avanza, más incomodidad genera. Porque sí, la boda entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel está cada vez más cerca, pero también lo está la sensación de que algo no está bien. Y quiero que te hagas una pregunta desde ya, antes de que sigas viendo este video. ¿De verdad este es el final que Tini merece? Porque cuando una historia de amor es real, se nota, se siente, se celebra. Y aquí lo que estamos viendo no es celebración, es debate. No es ilusión, es discusión. No es apoyo masivo, es división. Y eso, cuando hablamos de una figura como Tini, no es normal. Hoy vamos a decir cosas que a muchos no les van a gustar. Hoy no vamos a ser políticamente correctos. Hoy vamos a hablar desde lo que siente la gente, desde lo que se comenta en voz baja, desde lo que arde en redes y se discute en cada rincón del fandom. Porque cuando una boda genera más dudas que aplausos, merece ser cuestionada. Aquí no vamos a fingir neutralidad. Este canal no está para quedar bien con nadie. Aquí vamos a poner sobre la mesa una realidad incómoda. Rodrigo de Paul nunca terminó de convencer como pareja de Tini. Y cuanto más se acerca la boda, más clara se vuelve esa sensación. Antes de meternos de lleno, te lo pido de frente y sin rodeos. Dale like a este video, porque ayuda muchísimo a que este debate llegue a más gente. Suscríbete a la cancha del chisme, porque aquí no maquillamos las historias. Y comenta desde ya, no esperes al final. ¿Estás tranquilo con esta boda o también sientes que algo falla? Porque hoy vamos a hablar del rechazo silencioso, del nombre que sigue apareciendo en la cabeza de muchos, Sebastián Yatra, y del papel de un Rodrigo de Paul que para una gran parte del público no suma, sino que resta. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a decir hoy no es casual, no es gratuito y no es solo opinión. Es la sensación de miles que ya no se callan. Y ahora sí, empecemos. Vamos a entrar en uno de los puntos más incómodos de toda esta historia. Porque si hay algo que se repite una y otra vez, es esto. Rodrigo de Paul nunca logró caer bien como pareja de Tini. Y no estamos hablando de odio gratuito, ni de fanatismo ciego. Estamos hablando de sensaciones, de percepciones, de algo que se fue construyendo con el tiempo. Desde el primer momento, de Paul proyectó una imagen que a mucha gente le chirría. Esa mezcla de exceso de protagonismo, de querer estar siempre en el centro, de sentirse indispensable. Y ojo, esto no va solo de fútbol, va de actitud, va de cómo se muestra, va de cómo ocupa todos los espacios. Porque cuando alguien entra en la vida de una figura tan querida como Tini, el público espera algo muy concreto. Cuidado, respeto, acompañamiento. Y lo que muchos perciben con De Paul es otra cosa. Una relación donde parece que todo se acomoda a su ritmo, a sus tiempos, a su mundo. Y aquí viene uno de los puntos que más molestan. La sensación de que Tini se fue apagando. No de golpe, no de forma escandalosa, pero sí poco a poco. Menos espontánea, más medida, más contenida. Como si tuviera que pensar cada paso. Y cuando una relación genera eso, el público lo nota, porque el brillo no se finge, pero tampoco se oculta sin motivo. Desde el primer momento, De Paul proyectó una imagen que a mucha gente le chirría. Esa mezcla de exceso de protagonismo, de querer estar siempre en el centro, de sentirse indispensable. Y ojo, esto no va solo de fútbol, va de actitud, va de cómo se muestra, va de cómo ocupa todos los espacios. Porque cuando alguien entra en la vida de una figura tan querida como Tini, el público espera algo muy concreto. Cuidado, respeto, acompañamiento. Y lo que muchos perciben con De Paul es otra cosa. Una relación donde parece que todo se acomoda a su ritmo, a sus tiempos, a su mundo. Y aquí viene uno de los puntos que más molestan. La sensación de que Tini se fue apagando. No de golpe, no de forma escandalosa, pero sí poco a poco. Menos espontánea, más medida, más contenida, como si tuviera que pensar cada paso. Y cuando una relación genera eso, el público lo nota, porque el brillo no se finge, pero tampoco se oculta sin motivo.
Muchos sienten que De Paul no suma calma, sino ruido, que no aporta estabilidad, sino tensión, que en lugar de ser un apoyo silencioso, es una figura que absorbe foco. Y eso, para alguien como Tini, no se perdona fácilmente. Además, está el tema del personaje, porque De Paul parece más preocupado por construir una imagen que por transmitir verdad. Todo se siente demasiado expuesto, demasiado armado, demasiado calculado. Y cuando algo parece tan fabricado, la gente desconfía. Y aquí quiero que pares un segundo y te preguntes algo. ¿Cuántas veces has visto a alguien decir, me encanta De Paul para Tini, con convicción real? Exacto, son pocas, muy pocas. Y eso dice mucho, porque el rechazo no siempre es escándalo. A veces es silencio, a veces es incomodidad, a veces es ese, no sé, algo no me cierra. Y eso es exactamente lo que pasa con Rodrigo De Paul. No termina de cerrar. Y cuanto más se lo expone como futuro marido, más fuerte se vuelve esa sensación. Porque una cosa es tolerar una relación y otra muy distinta es imaginarla como definitiva. Te pregunto directamente, y quiero leerte en comentarios. ¿Crees que el problema es el hate? ¿O que De Paul realmente no da la talla emocional para alguien como Tini? Porque este rechazo no nació de la nada. Y cuanto más se acerca la boda, más evidente se vuelve. Hay historias que, aunque se terminen, siguen vivas en la memoria colectiva. Y la de Tini y Sebastián Yatra es una de ellas. Porque cuando algo fue real, no hace falta forzarlo para recordarlo. Simplemente vuelve solo. Y eso es exactamente lo que pasa cada vez que se compara esa etapa con la actual. Con Yatra, Tini se veía distinta. No mejor vendida, no más expuesta, no más armada. Más ella. Se reía sin filtro, hablaba sin miedo, se mostraba liviana. No había esa tensión constante de cuidar la imagen, de medir cada gesto, de pensar qué se podía decir y qué no. Había naturalidad. Y eso, cuando es genuino, se nota desde lejos. La química entre ellos no era marketing, no parecía un acuerdo, no daba sensación de estrategia. Era una conexión que fluía. Dos artistas en el mismo idioma emocional, acompañándose sin competir, potenciándose sin opacarse. Yatra nunca necesitó ponerse por encima, nunca pareció querer ocupar más espacio del que correspondía. Y por eso duele tanto la comparación, porque cuando miras esa etapa y miras la actual, el contraste es brutal. Con Yatra había complicidad, con De Paul hay rigidez. Con Yatra había sonrisas reales, con De Paul hay poses. Con Yatra había una Tini libre, con De Paul una Tini contenida. Y no es casualidad que el nombre de Sebastián Yatra siga apareciendo una y otra vez. No porque la gente viva en el pasado, sino porque el presente no convence. Porque cuando lo que viene después no supera lo anterior, la memoria se vuelve refugio. Muchos dicen, con Yatra se le veía feliz de verdad. Y esa frase se repite demasiado como para ignorarla. Porque el público puede equivocarse en muchas cosas, pero cuando se trata de emociones, suele tener un radar bastante fino. Además, Yatra nunca dio la sensación de querer salvar a Tini, ni de controlarla, ni de dirigir su camino. Estaba ahí, acompañaba, sumaba. Y eso es exactamente lo que muchos sienten que hoy falta. Y aquí te lanzo una pregunta directa, sin rodeos. ¿Crees que la gente idealiza a Yatra o que simplemente fue mejor pareja? Porque si después de tanto tiempo el público sigue comparando, sigue extrañando y sigue defendiendo esa historia, es porque algo ahí sí era auténtico. Algo que no necesitaba explicarse, algo que se sentía. Y eso es lo que más incomoda de todo esto. Que cuando se habla de la boda con De Paul, no hay emoción. Pero cuando se menciona a Yatra, todavía hay algo que vibra. Y cuando el corazón colectivo late más fuerte por el pasado que por el futuro, tal vez la pregunta no sea por qué se terminó aquella historia, sino por qué esta no termina de arrancar. Te leo en comentarios, ¿Team Yatra porque fue amor real? ¿O crees que ya es momento de soltar? Porque este debate, te guste o no, sigue más vivo que nunca. Aquí es donde muchas piezas empiezan a encajar. Porque Rodrigo De Paul no es solo el novio de Tini, es un personaje público con un ego enorme, construido a base de discursos grandilocuentes, gestos exagerados y una constante necesidad de validación. Y cuando ese tipo de personalidad entra en una relación, las consecuencias se notan.
De Paul siempre se vendió como el imprescindible, el motor, el líder, pero esa narrativa, que en el fútbol ya genera debate, en la vida personal se vuelve peligrosa, porque cuando alguien se cree el centro del todo, espera que el resto orbite a su alrededor, y muchos sienten que eso es exactamente lo que pasa con Tini. Hoy Rodrigo está en el Inter de Miami, lejos del foco competitivo más exigente, pero curiosamente más expuesto que nunca. Más show, más cámaras, más marketing, más personaje. Y la pregunta es inevitable. ¿Ese estilo de vida realmente acompaña a alguien como Tini o la arrastra? Porque Tini no necesita a alguien que le abra puertas. Ella ya las tiene abiertas. No necesita sombra ni protección mediática. Necesita a alguien que no compita con su brillo, que no convierta la relación en un escenario más. Y sin embargo, con De Paul, todo parece espectáculo. Cada gesto, cada aparición, cada foto tiene aroma a performance, como si la relación fuera parte de su narrativa pública. Y cuando el amor se vuelve contenido, empieza a perder verdad. Muchos sienten que Rodrigo no acompaña, absorbe, que no suma calma, impone ritmo, que no se adapta, espera que se adapten a él. Y eso, para alguien tan sensible y artística como Tini, genera una tensión que se percibe incluso desde afuera. Además, está el tema de las prioridades. El fútbol, la imagen, la carrera, el personaje, todo siempre parece primero. ¿Y Tini dónde queda? ¿En qué lugar real? ¿Como compañera de vida o como parte del decorado? Pregunta directa para ti. ¿Sientes que De Paul ve a Tini como pareja o como extensión de su propio relato? Porque cuando una relación se construye alrededor del ego de uno solo, el desgaste es inevitable. Y muchos creen que ese desgaste ya se nota en la energía, en la espontaneidad, en la forma de mostrarse. Aquí no se trata de cuestionar el talento futbolístico, se trata de algo más profundo, el tipo de hombre que es De Paul en una relación. Y para muchísima gente, ese perfil no encaja con Tini. Y cuanto más se lo presenta como futuro marido, como figura central de su vida, más ruido genera. Porque no transmite equilibrio, transmite protagonismo, no transmite contención, transmite imposición. Dímelo en comentarios, sin filtros. ¿Crees que el ego de De Paul es compatible con la vida que Tini merece? Porque si algo está claro, es que aquí el problema no es el fútbol. El problema es todo lo que viene con él. Y esto recién empieza. Aquí es donde mucha gente empieza a fruncir el ceño. Porque no hablamos de un escándalo puntual ni de un rumor aislado. Hablamos de una suma de pequeños detalles que cuando los juntas empiezan a incomodar. Gestos, silencios, cambios de actitud, cosas que no se dicen, pero se sienten. Desde afuera, la relación entre Tini y De Paul se percibe demasiado cuidada, demasiado medida, como si todo tuviera que pasar por un filtro. Y ojo, no estamos diciendo que eso sea malo en sí mismo. Pero cuando el amor necesita tanto control, algo se enfría. Antes, Tini hablaba con naturalidad. Hoy, cada palabra parece pensada. Cada aparición parece calculada. Cada silencio pesa más de lo que debería. Y esa transformación no pasó desapercibida. El público lo nota, porque cuando alguien es auténtico, no hace falta que se esfuerce por parecerlo. Además, está esa sensación rara de que nunca se termina de ver la intimidad real. No la exposición forzada, sino la complicidad espontánea. No el posado, sino el momento genuino. Y cuando eso falta, empiezan las preguntas incómodas. Muchos se preguntan, ¿por qué todo se siente tan rígido? ¿Por qué cuesta tanto ver a una Tini relajada al lado de De Paul? ¿Por qué hay más rumores que certezas? Y no hace falta inventar teorías conspirativas. Basta con observar cómo el discurso oficial intenta vender felicidad absoluta, mientras la percepción general va por otro lado. Y cuando hay tanta distancia entre lo que se comunica y lo que se siente, algo no encaja. La boda aparece entonces como una especie de punto de no retorno, como si fuera la forma de cerrar bocas, de callar dudas, de poner un broche definitivo. Pero la pregunta es peligrosa. ¿Se casa quien está seguro o quien quiere convencerse?
Porque el amor sano no necesita demostrarse con urgencia, no necesita fechas apuradas, no necesita grandes anuncios para ser validado. Simplemente fluye. Y aquí, para muchos, no está fluyendo. Y cuanto más se acerca el sí, quiero, más fuerte se hace esa inquietud. Como si algo se estuviera forzando. Como si el tiempo estuviera corriendo en contra, no a favor. Te lo pregunto a ti. Y quiero respuestas sinceras en comentarios. ¿Estas dudas son exageración o señales que estamos ignorando? Porque las relaciones no se rompen de golpe, se desgastan primero. Y ese desgaste, cuando se mira con atención, siempre deja pistas. Aquí nadie acusa, aquí nadie afirma, pero dudar también es una forma de cuidar. Y cuando tantas personas dudan al mismo tiempo, tal vez no sea casualidad. Y esto nos lleva directo al siguiente punto, donde ya no hablamos de percepciones individuales, sino de algo mucho más grande, la opinión colectiva. Y ahí, el panorama se pone todavía más complicado. Aquí es donde todo deja de ser una sensación individual y se convierte en un fenómeno colectivo, porque cuando miles de personas, desde distintos lugares, con perfiles distintos, empiezan a decir lo mismo, ya no estamos hablando de hate aislado. Estamos hablando de una percepción generalizada, en redes sociales, en foros, en comentarios, en debates espontáneos, el patrón se repite una y otra vez. Apoyo a Tini, nostalgia por Yatra y rechazo hacia De Paul. Y esto es clave. La mayoría de las críticas no van contra Tini, al contrario, la gente la defiende, la cuida, la protege. El foco del cuestionamiento es siempre el mismo. Y cuando una figura pública concentra tantas dudas alrededor suyo, algo está fallando en cómo se percibe. No es raro leer comentarios como Tini merece algo mejor, con Yatra se la veía feliz de verdad, De Paul no me genera confianza. Y ojo, no son 1 o 2 mensajes perdidos, son cientos, miles, día tras día. Y cuando ese discurso no se apaga con el tiempo, sino que se intensifica a medida que se acerca la boda, la alarma suena más fuerte. Además, hay algo muy revelador. La gente ya eligió bando, no está dudando, no está esperando ver qué pasa. Ya tomó posición emocional. Y en esa división, De Paul queda casi siempre del lado equivocado, porque el público no analiza estadísticas, ni contratos, ni carreras deportivas. El público analiza energía, actitud y coherencia emocional. Y en esa lectura, Sebastián Yatra sigue apareciendo como la referencia positiva, no porque sea perfecto, sino porque encajaba mejor en el imaginario de Pini. Y aquí viene lo más incómodo para muchos. Cuanto más se intenta imponer la narrativa del amor perfecto, más resistencia genera. Porque el amor real no se impone, se contagia. Y cuando hay que insistir tanto en que todo está bien, la gente empieza a sospechar que no lo está tanto. Déjame preguntarte algo, y respóndeme con total honestidad en comentarios. ¿Has visto alguna vez una pareja realmente querida que necesite convencer tanto al público? Exacto. La voz de la gente no siempre tiene razón, pero rara vez se equivoca en masa cuando se trata de emociones. Y ahora mismo, la emoción dominante alrededor de esta boda no es alegría. Es duda, es incomodidad, es resistencia. Y eso es lo que convierte esta historia en algo mucho más grande que una simple relación. Porque cuando el público deja de acompañar emocionalmente, algo se rompe. Y atención, porque en el siguiente bloque vamos a ir un paso más allá. Ya no solo vamos a hablar de lo que la gente piensa hoy, sino de lo que puede pasar mañana. Porque cuando una boda empieza rodeada de tantas dudas, el futuro no siempre es el que se espera. Quédate, comenta y dime claramente, ¿crees que la gente está exagerando o que esta boda nació cuesta arriba desde el principio? Porque este debate ahora mismo está más vivo que nunca. Y llegamos al punto más delicado de todo este asunto. La palabra que lo cambia todo, boda. Porque una cosa es una relación discutida y otra muy distinta es dar el paso definitivo cuando el contexto está lleno de dudas, ruido y resistencia emocional por parte del público. La boda se está vendiendo como el gran cierre de boca, como el ya está, esto es serio, esto es real. Pero la pregunta es inevitable y bastante incómoda. ¿Una boda se hace porque todo está bien
o porque se necesita demostrar que lo está. Porque cuando una pareja es sólida, el entorno acompaña. Hay ilusión, hay expectativa positiva, hay alegría colectiva. Y aquí, seamos honestos, eso no está pasando. Lo que hay es debate, lo que hay es desconfianza, lo que hay es una sensación generalizada de que algo se está forzando. Y no sería la primera vez. La historia está llena de bodas que llegaron como salvación y terminaron siendo confirmación del error. Porque el matrimonio no arregla lo que ya viene torcido. No tapa dudas, no corrige desequilibrios, los amplifica. Muchos sienten que esta boda llega más desde la presión que desde la convicción. Presión mediática, presión de tiempos, presión de demostrar estabilidad, como si hubiera que cumplir con una narrativa ya escrita. Y cuando el amor se convierte en narrativa, pierde verdad. Además, está el factor tiempo. Todo parece ir demasiado rápido para una relación que nunca terminó de convencer. Como si no hubiera espacio para frenar, para replantear, para escuchar la señal. Y cuando no se escucha a tiempo, el golpe suele ser más fuerte después. Te lo pregunto sin anestesia. ¿Crees que Tini se casa porque está plenamente segura? ¿O porque siente que ya no hay marcha atrás? Porque hay decisiones que se toman desde el amor y otras que se toman desde el miedo. Miedo a equivocarse de nuevo, miedo a decepcionar, miedo a reconocer que algo no funcionó. Y lo más inquietante es que para mucha gente esta boda no se siente como un comienzo, sino como un cierre apurado, como un punto final que llega antes de haber resuelto todas las preguntas. Cuando el público, incluso el más fiel, no celebra sino que duda, algo importante está pasando, y no se puede ignorar, porque el ruido externo no siempre es envidia o mala intención. A veces es intuición colectiva. Escríbeme en comentarios lo que piensas de verdad. ¿Esta boda te genera ilusión o preocupación? Porque si algo está claro es esto. Las bodas felices no necesitan defenderse, no necesitan explicarse, no necesitan convencer a nadie. Simplemente se sienten. Y ahora mismo, para muchos, esa sensación no está. Y con esto llegamos al final, pero no al final de la historia. Porque lo que viene después de esta boda podría ser mucho más fuerte de lo que imaginamos. Y ahí es donde todo se va a definir. Y llegamos al final de este análisis, pero no al final del debate. Porque si algo quedó claro hoy es que esta historia no está cerrada, por más que quieran venderla como definitiva. La boda se acerca, sí, pero las dudas también. Y de hecho, cada vez son más fuertes. Desde la cancha del chisme lo decimos sin vueltas y sin miedo a incomodar. Tini merece una relación que la potencie, no que la apague. Sebastián Yatra representó una etapa más genuina, más liviana, más real. Rodrigo de Paul no logra generar confianza como pareja, ni en energía, ni en equilibrio, ni en compatibilidad emocional. Esto no va de odiar por odiar, va de observar, comparar y sentir. Y cuando tanta gente siente lo mismo al mismo tiempo, no se puede ignorar. Porque el amor verdadero no necesita discursos defensivos, ni campañas de convencimiento. Se nota, se contagia, se celebra. Y aquí, lamentablemente, eso no está pasando. Puede que algunos digan que exageramos, puede que otros digan que el tiempo nos va a callar. Pero si algo nos enseñó la experiencia, es que las relaciones que empiezan cuesta arriba rara vez terminan en calma. Y esta, desde el primer día, nunca caminó tranquila. Ahora te toca a ti, y quiero que participes de verdad. Dale like a este video si sentís que este tema había que decirlo sin filtros. Tico la cancha del chisme si estás cansado de análisis tibios y relatos armados. Comenta abajo, sin miedo. ¿Team Yatra? ¿Team Tini sola? ¿O crees que estamos siendo injustos con De Paul? Porque los comentarios son el corazón de este canal. Ahí se arma el debate real. Ahí se cruzan opiniones. Ahí se dice lo que muchos piensan y pocos se animan a escribir. Y atentos, porque este tema no termina acá. Si pasa algo nuevo, si la historia da un giro, si esta boda trae consecuencias, acá vamos a estar para contarlo. Sin maquillaje, sin vender humo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por opinar. Gracias por no quedarte callado. Esto fue La Cancha del Chisme. Y acá, cuando algo no cierra,